Muchos creen que al llegar a cierta edad, las oportunidades se agotan, que la prosperidad es un tren que ya pasó. ¿Has sentido esa resignación? Esa sensación de que, no importa cuánto se esfuerce, el dinero simplemente no fluye. Lo que está a punto de descubrir va a cambiar por completo esa perspectiva. Piense en doña Andina, una mujer que a sus 70 años vivía con la preocupación constante de no llegar a fin de mes. Un día, una antigua enseñanza de la sabiduría budista llegó a sus manos. Una práctica tan simple como colocar un pequeño objeto en un lugar específico de su hogar. Lo que sucedió después fue asombroso. La pesadez en el ambiente de su casa se disipó, reemplazada por una ligereza palpable, una esperanza que no sentía en décadas. Un velo gris se levantó, revelando un camino claro hacia la abundancia. En los próximos minutos le revelaremos el secreto milenario que doña Elena descubrió. Un método tan sencillo que parece increíble, pero que la sabiduría budista ha guardado por siglos para atraer la prosperidad. Prepárese, porque lo que está a punto de aprender no solo transformará su economía, sino también la energía de su hogar y su propia percepción de la abundancia, todo con un ingrediente tan humilde como el alcanfor. La historia de doña Elena revela una verdad profunda de la sabiduría budista. La prosperidad no es suerte, sino energía y armonía. Nuestra casa refleja nuestro estado interior. Cada espacio vibra con energía que atrae o repele la abundancia. Aquí el alcanfor, esa sustancia cristalina de aroma penetrante, emerge como herramienta poderosa. Reverenciado por milenios por sus propiedades purificadoras, en el budismo el alcanfor disipa energías estancadas, negatividad y vibraciones discordantes que bloquean la prosperidad. Imagine su hogar como un sistema circulatorio. Si hay bloqueos, la energía de la abundancia no fluye. El alcanfor actúa como purificador, despejando esos nudos. Su aroma eleva la vibración del espacio, creando un ambiente propicio para la riqueza. No es magia, sino una práctica consciente que alinea su intención con las leyes universales de la energía. Al colocar alcanfor en lugares estratégicos, usted purifica el ambiente y envía una señal clara al universo, manifestando su deseo de abrirse a la prosperidad. Este principio se basa en la ley de atracción y la interconexión, pilares de la cosmovisión budista. La sabiduría ancestral enseña que la abundancia no solo es dinero, abarca salud, relaciones y paz mental. Pero lo financiero es lo más tangible. El alcanfor, al transmutar lo denso en ligero, deshace barreras invisibles que impiden el flujo económico. Al quemar o colocar un trozo, activa una limpieza energética profunda, atrayendo recursos, claridad mental para decisiones y energía para nuevos caminos. Es una invitación a la prosperidad, eliminando resistencias en el espacio o en su mente. La clave radica en la intención y regularidad. No basta con colocarlo y olvidarse. Cada vez, visualice la energía estancada disipándose. Imagine la abundancia fluyendo. Sienta gratitud. Esta práctica, arraigada en la atención plena, transforma un simple acto en un ritual poderoso. Prepárese para descubrir en la siguiente sección dónde colocar este aliado para máxima efectividad y cómo este conocimiento budista puede ser su llave hacia mayor plenitud económica. Ahora, revelaremos el lugar exacto donde la sabiduría budista aconseja colocar el alcanfor para atraer la prosperidad. Este no es un sitio al azar, sino un punto estratégico en su hogar que actúa como imán de abundancia. El lugar principal es la entrada de su casa, específicamente cerca de la puerta principal. La razón es simple. La entrada es la boca del chi, el flujo de energía vital por donde entran las oportunidades y la prosperidad. Al purificar y activar esta zona, usted abre las puertas de su hogar a la riqueza de manera consciente y deliberada. Para maximizar su efecto, coloque un pequeño trozo de alcanfor en un recipiente de cerámica o vidrio, discreto y limpio, justo dentro de la puerta principal, preferiblemente en el lado izquierdo si mira hacia afuera. Si no es posible, un rincón cercano, visible pero no obstructivo, servirá. La clave es que esté presente en el área de entrada, actuando como guardián energético. Para una limpieza más profunda, queme un pequeño trozo de alcanfor una vez por semana en esta misma área, usando un recipiente resistente al calor y ventilando bien. El humo del alcanfor tiene un poder purificador aún mayor, transmutando energías negativas en positivas. La sabiduría budista sugiere otros lugares clave para amplificar el flujo de dinero.
su área de trabajo o estudio, por ejemplo. Colocar alcanfor cerca de su computadora o escritorio disipará la energía del estancamiento, fomentando claridad mental y creatividad para nuevas oportunidades económicas. Otro lugar vital es su cartera o billetera. Guardar un diminuto fragmento de alcanfor envuelto en un paño de algodón dentro de su cartera no solo la purifica, sino que la convierte en un símbolo constante de atracción de dinero. Este acto sencillo pero cargado de intención refuerza la conexión entre su dinero y la prosperidad. Es crucial entender que este método no es una fórmula mágica. La prosperidad es un camino, no un destino instantáneo. El alcanfor despeja el camino, eliminando obstáculos energéticos para que las oportunidades se manifiesten. Sé paciente y constante. Realiza esta práctica con intención, visualizando sus metas y sintiendo gratitud. Evite errores como usar alcanfor sintético o descuidar la limpieza de su hogar. Mantenga su espacio físico y energético ordenado. Al integrar el alcanfor, no solo atraerá dinero, sino que cultivará una relación más consciente con la abundancia. La práctica del alcanfor es un poderoso inicio, pero la magia reside en la constancia y en comprender que la abundancia es un flujo continuo. Para mantener esta corriente de prosperidad, integre esta enseñanza budista en su día a día. El universo responde a nuestra vibración, que se nutre de acciones, pensamientos y emociones. La gratitud es pilar fundamental. Agradezca cada bendición, el dinero que ya tiene, las oportunidades y la energía purificada por el alcanfor. Esta actitud de aprecio eleva su frecuencia y abre aún más los canales para recibir. Más allá del dinero, la verdadera prosperidad, según el budismo, abarca un bienestar holístico, salud, relaciones armoniosas, paz mental y libertad. El alcanfor inicia la limpieza energética, pero debe complementarse con una limpieza interna. Esto significa cultivar una mente positiva, liberarse de resentimientos, perdonar y practicar la compasión. Cuando mente y corazón están en armonía, la abundancia fluye sin resistencia hacia todos los aspectos de su vida. No se trata de acumular riqueza sin fin, sino de vivir en un estado de suficiencia y generosidad, sabiendo que siempre tendrá lo que necesita. La impermanencia es otro concepto clave budista aplicada a la abundancia. Así como las estaciones cambian, el flujo del dinero y las oportunidades también. Habrá momentos de abundancia y otros de menor flujo. La clave es no apegarse excesivamente a ninguna situación y mantener la fe en el ciclo natural de la vida. Continúe con su práctica del alcanfor, pero cultive paciencia y resiliencia. La verdadera riqueza no es lo que posee, sino su capacidad de adaptarse, encontrar soluciones y mantener la calma. Al entender esto, se libera de la ansiedad por el dinero y se abre a una prosperidad más profunda y duradera. Ahora que conoce el secreto del alcanfor y su conexión con la sabiduría budista para atraer dinero, le invito a ponerlo en práctica. No espere más para transformar la energía de su hogar y de su vida. Comience hoy mismo a colocar alcanfor en la entrada de su casa, en su cartera y en su espacio de trabajo. Observe los cambios, sienta la ligereza y dé la bienvenida a las nuevas oportunidades. Recuerde, la abundancia es su derecho de nacimiento y con intención, gratitud y herramientas adecuadas, como el humilde alcanfor, usted puede manifestarla. Que la prosperidad, la paz y la armonía inunden su hogar y su existencia. ¿Alguna vez ha sentido que, a pesar de sus esfuerzos, el aire en su hogar se siente pesado, casi estancado? Quizás las noches se alargan con la preocupación por las finanzas o la rutina diaria lo deja exhausto, anhelando una paz que parece inalcanzable. Es una sensación familiar para muchos, la de estar atrapado en un ciclo, viendo las oportunidades pasar de largo como sombras en la periferia de su visión. La casa, que debería ser un refugio, a veces parece reflejar esa misma lucha, con una energía que no fluye, que se siente densa y que, de alguna manera inexplicable, parece repeler la abundancia. Pero, ¿y si le dijera que existe un conocimiento ancestral, susurrado a través de generaciones, que ha permanecido oculto para la mayoría? ¿Un secreto tan simple que parece increíble? Una sabiduría que no implica grandes inversiones ni sacrificios imposibles, sino una comprensión profunda de cómo la energía de su entorno se conecta directamente con su prosperidad. Imagine que no se trata de suerte, sino de una armonía sutil que puede ser activada. Una llave que ha estado siempre ahí, esperando ser descubierta. Este no es un cuento de hadas, sino una enseñanza práctica, arraigada en la filosofía budista, que ha demostrado su poder para transformar la realidad de aquellos que la aplican.
Piense en la sensación de un hogar donde el aire es ligero, donde cada rincón vibra con posibilidad y donde el dinero, en lugar de ser una fuente de angustia, fluye con naturalidad. La promesa es real. Un objeto humilde, colocado en un lugar específico de su casa, puede disipar esa pesadez y abrir los canales de la abundancia. La clave está en la intención y en comprender que su hogar no es solo un espacio físico, sino un imán energético. Prepárese, porque el secreto que está a punto de desvelarse podría ser la solución que ha estado buscando. ¿Alguna vez ha sentido que, a pesar de sus esfuerzos, el aire en su hogar se siente pesado, casi estancado? Quizá las noches se alargan con la preocupación por las finanzas o la rutina diaria lo deja exhausto, anhelando una paz que parece inalcanzable. Es una sensación familiar para muchos, la de estar atrapado en un ciclo, viendo las oportunidades pasar de largo como sombras en la periferia de su visión. La casa, que debería ser un refugio, a veces parece reflejar esa misma lucha, con una energía que no fluye, que se siente densa y que, de alguna manera inexplicable, parece repeler la abundancia. Este cansancio no es solo físico, es un agotamiento del espíritu. Los días se funden unos con otros y aunque se esfuercen, la prosperidad anhelada parece esquiva. Se preguntan si el destino les ha jugado una mala pasada, si la suerte les ha dado la espalda. Las mañanas traen consigo un velo de resignación y el corazón, aunque anhela la ligereza, carga con el peso de facturas y sueños postergados. Este es el sentir de muchos que, como usted, buscan una salida, una chispa que encienda la esperanza y disipe la oscuridad de la incertidumbre económica. Es una lucha silenciosa, librada en el interior de cada hogar, donde los obstáculos no son visibles, pero se sienten con una claridad abrumadora. Pero, ¿y si le dijera que existe un conocimiento ancestral, susurrado a través de generaciones, que ha permanecido oculto para la mayoría? Un secreto tan simple que parece increíble. Una sabiduría que no implica grandes inversiones ni sacrificios imposibles, sino una comprensión profunda de cómo la energía de su entorno se conecta directamente con su prosperidad. Imagine que no se trata de suerte, sino de una armonía sutil que puede ser activada, una llave que ha estado siempre ahí, esperando ser descubierta. Este no es un cuento de hadas, sino una enseñanza práctica, arraigada en la filosofía budista, que ha demostrado su poder para transformar la realidad de aquellos que la aplican. Piense en la sensación de un hogar donde el aire es ligero, donde cada rincón vibra con posibilidad y donde el dinero, en lugar de ser una fuente de angustia, fluye con naturalidad. La promesa es real. Un objeto humilde, colocado en un lugar específico de su casa, puede disipar esa pesadez y abrir los canales de la abundancia. La clave está en la intención y en comprender que su hogar no es solo un espacio físico, sino un imán energético. La historia de Doña Elena, a quien conocimos brevemente, es solo un testimonio de cómo esta sabiduría budista puede cambiar vidas, transformando la desesperanza en una nueva primavera de oportunidades. Ella, como muchos, sentía el peso de los años y la preocupación constante por el mañana, hasta que encontró esta sencilla pero poderosa práctica. Su casa, antes un reflejo de sus inquietudes, se llenó de una energía renovada, y con ella, la abundancia comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Prepárese, porque el secreto que está a punto de desvelarse podría ser la solución que ha estado buscando, una vía para que su hogar se convierta en un faro de prosperidad y para que usted, finalmente, respire con la ligereza de quien ha encontrado la paz y la plenitud económica. La pesadez en el ambiente, esa sensación de que el dinero nunca alcanza, son más que problemas económicos. Son bloqueos energéticos invisibles que se acumulan en nuestro hogar, muros que no vemos, pero que sentimos, impidiéndonos avanzar, ahogando la esperanza. Doña Elena, a sus 70 años, conocía bien esa angustia, la constante preocupación por el mañana que velaba su hogar con una energía densa y estancada. Se sentía atrapada, viendo las oportunidades pasar de largo, sin saber cómo romper ese ciclo. Pero, ¿y si le dijera que la sabiduría budista, con su profundo entendimiento de la energía,
ofrece una salida sorprendentemente simple, una práctica ancestral que ha permanecido oculta para la mayoría, la colocación estratégica de un elemento humilde pero poderoso. Doña Elena, casi por casualidad, descubrió esta enseñanza. Al principio dudó. ¿Cómo algo tan sencillo podría cambiar su realidad? Sin embargo, la desesperación la impulsó a probar. El primer cambio fue sutil. Una ligereza en el aire de su casa, una pequeña fisura en el muro de su desánimo. Luego, la sorpresa. Las oportunidades comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Esa chispa de esperanza se encendió, transformando su resignación en una determinación renovada. El secreto que ella descubrió y que ha transformado la vida de muchos reside en el poder purificador del alcanfor. Este humilde cristal, venerado en la sabiduría budista por su capacidad de disipar energías estancadas, se convierte en su aliado. Al colocarlo en un lugar clave de su hogar, no solo limpia el ambiente, sino que activa un flujo de prosperidad antes inimaginable. La vida de doña Elena, antes marcada por la pesadez y la incertidumbre financiera, se transformó. Las noches que solía pasar en vela, preocupada por las cuentas, fueron reemplazadas por un sueño reparador y la tranquilidad de saber que las oportunidades, de alguna manera, siempre aparecían. Su hogar, ese espacio que antes se sentía denso, ahora irradiaba una ligereza palpable, una invitación a la prosperidad que se manifestaba en pequeñas y grandes bendiciones. No fue un cambio de la noche a la mañana, sino una evolución constante, un flujo que se abrió con cada trozo de alcanfor colocado con intención, con cada gratitud sentida en su corazón. Ella experimentó en carne propia cómo la energía de su entorno se alineaba con sus deseos más profundos. La verdadera revelación final es que el alcanfor no es una varita mágica, sino un catalizador. Es la intención que usted le infunde, la fe en la sabiduría ancestral y la constancia en la práctica lo que realmente activa el flujo de la abundancia. La sabiduría budista nos enseña que la prosperidad no se trata solo de dinero, sino de un estado de plenitud y paz. Al limpiar su espacio con alcanfor, no solo atrae recursos económicos, también abre la puerta a la claridad mental, a relaciones armoniosas y a esa serenidad que doña Elena finalmente encontró. Es un recordatorio de que somos co-creadores de nuestra realidad. Ahora que ha descubierto este secreto milenario, la invitación es clara: no subestime el poder de los pequeños rituales. Coloque el alcanfor con la convicción de que está purificando su camino y abriendo su hogar a un torrente de prosperidad. Permítase sentir el alivio que llega cuando las barreras energéticas se disipan y la alegría de ver cómo la abundancia se manifiesta en su vida. Su jornada hacia una existencia más plena y próspera comienza ahora, con un acto tan sencillo como colocar alcanfor. La solución está al alcance de su mano, esperando que usted la active con su intención y constancia, transformando no solo su economía, sino la esencia misma de su vivir.